Muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Y damos ahora paso a Luis Enrique Arce, Advisory Director de la PricewaterhouseCoopers, quien nos hablará sobre el comercio electrónico como potenciador de los negocios. Luis Enrique es ingeniero de sistemas, IT Strategy Multimedia de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de mercadeo y MBA en administración y gestión de empresas. Participó del Programa Europeo de Gestión Empresarial de AI Business School, después de trabajar en diferentes empresas como Program Manager y gerente de e-Business. Lleva más de 15 años trabajando como Advisory Director de la reconocida firma de consultoría de servicios legales y tributarios, la PricewaterhouseCoopers. Por favor, para él, un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a Consensus, a Benjamín, por la invitación que me extendieron para compartir con ustedes algunos conceptos e ideas y experiencias que hemos tenido en los temas que venimos hablando durante todo el día. Bueno, el tema que he escogido para la charla definitivamente es un tema que viene en boga. Lo venimos abordando hace alrededor de unos 6 meses, como lo dijo Benjamín, en algunos países de la región, con algunos planteamientos disruptivos y con algunos planteamientos que realmente cuestionan la manera como nosotros, como organizaciones, como empresas, como entidades y sobre todo como persona, estamos planteando la forma de hacer las cosas y de pensar. Olvidaba lo principal, gracias. Para abordar el tema, quisiéramos hablar de muchas capacidades, pero voy a abordar 3 capacidades fundamentales que son en este momento indispensables. No es el deber ser, no hay forma de elegir no hacerlas, es la manera en que vamos a desarrollar el futuro de cada una de las empresas y tener en cuenta muchos de los planteamientos y conceptos que definen nuestro futuro como personas. Primero vamos a hablar de algo que tiene que ver con la innovación. Les va a sonar curioso, pero vamos a hablar de algo muy importante que es el software. Tercero vamos a hablar de los comportamientos a nivel organizacional, a nivel personas, que nos rigen en términos de un futuro cercano y en el largo plazo. Y obviamente estas 3 capacidades nos suman en lo que serían las capacidades futuras, ¿sí? Arranquemos por algo que tiene que ver con la innovación. Y aquí no la quiero abordar en los términos conceptuales que todos los conocemos, sino una reflexión que tiene que ver y que nosotros estamos viendo va a ser lo que va a marcar la pauta en los siguientes 10 a 20 años. Tiene que ver con la innovación con base en un nuevo orden mundial. Aquí llamo la atención que nosotros PwC hacemos estudios permanentemente y tenemos en este momento vigente un estudio de prospectiva que hicimos que se llamó Las megatendencias y estamos apuntándole a qué va a pasar en el mundo en los siguientes 30 años. Y cuando nos damos cuenta ahí empezamos a ver que van a haber obviamente sustancialmente cambios demográficos, va a haber un cambio en el poder económico y eso nos va a afectar a todos, una urbanización acelerada, cambio en el orden climático y obviamente unos avances tecnológicos sin antecedentes. Hoy vamos a hablar de ese reordenamiento desde el punto de vista orden mundial. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Y es el primer tema que pongo sobre la mesa. La hegemonía occidental es una hegemonía totalmente reciente, por obvias razones, pero estamos hablando de los últimos 4 siglos. En los últimos 4 siglos, el occidente ha marcado la pauta, ha marcado un desarrollo muy grande, ha marcado revoluciones industriales y ha marcado un orden económico desde el punto de vista global. Pero no olvidemos que existen en la historia hegemonías que duraron más de 10, 12, 15, 16 siglos, marcadas
por los lados de Asia, cuando hablamos de Egipto, Grecia, Roma, China, estamos hablando de hegemonías y de formas de pensar y de forma de desarrollarnos humanamente, en donde vale la pena, y los invito a que desempolvemos lo que decía Sócrates, Confucio, Buda, en términos de lo que era la experiencia humana, en términos de lo que eran los valores, la ética y realmente la razón de estar en este mundo. Entonces, son muchas de las razones y de las filosofías que hoy están volviendo a revivir, independiente de nuestra inclinación religiosa, nuestra forma de pensar o en el país donde vivamos. Existe una filosofía, esta mañana veíamos muchos de los hábitos y costumbres que están cambiando, y cuando uno mira mucho del trasfondo, tenemos que volver a desempolvar de dónde vienen esos trasfondos y esas ideologías. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A que nosotros estamos mirando hacia el 2050 y en el 2050 va a haber un reordenamiento desde el punto de vista económico, en donde definitivamente va a aparecer el grupo de las economías emergentes, marcados principalmente por China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México, Turquía, en donde, como ustedes lo pueden ver, hay un cambio y un aumento en el Producto Interno Bruto de estas economías, y es un cambio en el cual si hay crecimiento, si bien hay un crecimiento acelerado en estas economías, marcado principalmente ¿por qué? Porque son economías, en aquellas economías emergentes, son economías que estaban marcadas por economías de producción. Las personas vivían de la producción. La cultura familiar estaba alrededor de la producción. Tenemos que ver, yo hace 20 años, 22 años, trabajé con un grupo de personas de la India y ellos me hacían entender que ellos habían vivido como colonia en una sociedad de producción. Se levantaban, iban, producían, volvían. Para ellos, hace 20 años en la India, tener un televisor en la casa no era una necesidad primaria. No lo era. Estamos hablando de hace 20 años, 1996, 1997, en donde de todos los indios con los cuales yo trabajé, que venían directamente de la India, ninguno tenía un televisor en su casa. Hoy esas sociedades se han vuelto sociedades de consumo. Se han vuelto sociedades que no solamente viven en un esquema de producción. En la India, por ejemplo, es una economía basada en los servicios. Y es una economía basada en la industria del software. ¿Y eso qué hace? Que ellos ahora tengan unas familias que consumen, que ahora saben qué es el entretenimiento, que ahora saben qué es consumir galguerías, qué es comer en la calle, qué es comprar ropa, qué es hacer turismo. Y esas economías marcan una motivación de vida diferente a las que tenían hace 20 años. Miren los cambios tan rápidos que se están dando. Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Que ese cambio, lo que llamamos aquí, ese centro de gravedad económica, empieza a marcar unas tendencias y una forma de actuar, como lo decía Mario hace Mario y bueno, el profesor, y bueno, la economía está cambiando. La economía global ya dejó de ser global. Ya tenemos que empezar a ver nosotros con quiénes nos unimos y con qué propósitos comunes nos unimos como sociedad para sobrevivir desde el punto de vista económico. Eso nos lleva a la siguiente reflexión. Primero, lo que veíamos hace algunos minutos con el profesor era que ya no estamos hablando de una economía globalizada, sino de una economía basada en pactos económicos, en pactos de colaboración entre naciones, en entender para qué soy bueno yo y en entender para qué es bueno mi hermano. Los colombianos es claro que somos buenos, reconocidos en el mundo. ¿Por ser qué? Buenos trabajadores, por ser entusiastas, por ser creativos.
y nos contratan por eso y nos buscan por eso. Pero también tenemos cualidades que hoy no voy a resaltar, pero hace que nos tengamos que complementar. Y eso pasa en las economías en donde tienen core de negocios. Hay economías que están dirigidas exclusivamente a producir productos, como nosotros. Mal que bien, producimos productos. Nuestras empresas producen. Pero resulta que también existe algo que se llama el servicio. Y esa filosofía de la economía centrada en el ser humano, la humanización, tiene que ver con lo que llamamos nosotros los servicios. Pero resulta que aparece un tercer actor que se llama el software. Yo no diría, bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues resulta que es el tercer ítem por el cual una empresa a nivel global, una nación a nivel global, cualquier nación debe concentrar especial atención. ¿Por qué? Porque se vuelve uno de los drivers de desarrollo. A nivel nación, a nivel organización, a nivel de economía local, hablo de regiones, de ciudades, y obviamente tenemos que entender, ahí que tenemos que ver nosotros en términos de organizaciones o de empresas. Pues resulta que el nivel de inversión en software ha crecido sustancialmente. Y lo que ustedes ven aquí, ese nivel de crecimiento, que es la línea roja nos está diciendo que el nivel de crecimiento proyectado hacia más allá del 2020, que es del 43%, en inversiones que tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación, basadas exclusivamente en software. Mientras que lo que hablamos de inversiones en innovación, basadas en productos, está bajando sustancialmente. Si partiéramos el mundo en tres grandes zonas y habláramos de lo que es Asia, Europa y Norteamérica, donde digamos son los epicentros de innovación, pues estaríamos hablando de cambios sustanciales que empiezan a ocurrir cuando vemos un Asia que sí invierte en términos de producto, pero lo ha bajado sustancialmente. Diferencias entre 2010 y la proyección a 2020. Lo mismo Europa, lo mismo América. Pero mire lo que está pasando en términos de inversión en innovación basada exclusivamente en software. No estamos hablando todavía de tecnología, estamos hablando en software. Y aquí, un tema importante, la evolución de lo que ha sucedido en los últimos 10 años en términos de innovación. Que esa es otra cosa que prende las alarmas. El epicentro de innovación estaba en Norteamérica. Habían grandísimas cifras de inversión en innovación. Y ese centro de innovación se fue moviendo, y ese epicentro se fue moviendo de tal manera que en el 2015 el epicentro de investigación era Asia. ¿Qué pasó? Que muchas empresas europeas y muchas empresas americanas movieron y trasladaron o agregaron a su estructura corporativa los centros de innovación y desarrollo en Asia. Movieron recursos, pero los recursos de Asia empezaron a ser los recursos más calificados para efectos de innovación y desarrollo. Aquí empieza a ocurrir algo bastante interesante y voy a ir a lo que nos ataña como personas. Tal vez ustedes recuerdan, Mario mostraba los índices de competitividad. La nación que más se desarrolla, que más crece en términos de competitividad, ¿cuál era? Corea del Sur. Corea del Sur, mientras que crece en ritmos de cuatro veces, nosotros podemos estar creciendo al 1 o menos del 1. ¿Qué sucede? En un dato bien curioso de lo que sucede en Corea. En Corea es necesario, se vuelve imperativo. ¿Qué tengo yo en mi mesita de noche?
mi identificación, mi cédula, mi pasaporte y mi patente. Los ciudadanos tienen patentes. O sea, cada uno de nosotros tienen patentes. ¿Cuál es el desarrollo social más sostenible que existe en el mundo? El coreano. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Vamos a poner un ejemplo. Una comunidad de personas, voy a poner el ejemplo más exagerado que es real, de personas ciegas, de personas invidentes. La sociedad de personas invidentes en Corea es sostenible. O sea, por sí mismos se ganan un sueldo, por sí mismos se mantienen. Es la comunidad menos subsidiada. ¿Por qué? Porque si nacieron así o si sufrieron un accidente, existe un programa de habilitación. ¿Para qué? Se monta todo un programa. ¿Para qué? Para que esas personas invidentes tengan un negocio. Pero la condición para el subsidio que les da, para el negocio que les da la República de Corea del Sur, es que tengan una patente. ¿Eso qué quiere decir? Que los montan en todo un programa hasta que a punta de ensayo y error, tienen un invento, generan una patente y obviamente con eso montan un negocio. Vamos a entrar al tema de lo que es el desarrollo y enlazarlo con lo que estamos hablando. Cuando hablamos nosotros del software, lo vamos a hablar no como lo que es la industria, vamos a hablarlo es como lo que es como catalizador de innovación. Y aquí siempre nos va a surgir la pregunta, yo mismo me la he hecho, ¿qué hacemos nosotros como ya hablamos de las 3 partes del mundo, Norteamérica, Asia, Europa, y nosotros Sudamérica, ¿qué? Nosotros Latinoamérica. Pues resulta que, toda va a sonar cursi, pues resulta que tenemos que buscar catalizadores de innovación que no nos haga perder ese ritmo que llevan las otras economías. Y resulta que el software es uno de esos catalizadores. Vamos a ver qué pasa, porque es que ahorita les voy a dar la vuelta en lo que tiene que ver el software con lo que estamos hablando. Pues resulta que cuando hablamos de cuáles son las principales razones para invertir en investigación y desarrollo basada en software, es que para yo mantenerme competitivo, ¿sí? Es una de las fuentes es hacer inversión. Entonces uno diría, ahora todos nos tenemos que volver ingenieros de software. No, mire lo que ocurre. Los invito, quiero mostrarles este video. Antes de que veamos, quiero invitarlos desde ya. Les voy a poner un reto. Quiero que ustedes identifiquen dentro de ese video los actores de ese video. Y ahorita miramos y hacemos un resumen qué fue lo que nosotros vimos. From the moment we wake to the moment we sleep, our lives are being transformed by technology. The pace of change is extraordinary. And with every innovation, that pace of change increases. Where some see disruption, others see a mobile workforce. The future of commerce. A more connected health service. The world's most secure transaction. The end of complex supply chains. Technology enables you to constantly create new competitive advantage. The world is exploding with potential. The world is in beta. The World is Beta es una iniciativa que
la firma arrancó hace alrededor de 5 años, en donde la pregunta que hacíamos es, ¿qué tal si? Y todo lo que ustedes ven ahí es el qué tal si del cual nosotros hablamos. ¿Qué tal si ocurrieran todos estos escenarios, todos estos casos de uso de la tecnología? Ahora pregunto, ¿qué actores hay ahí? Alguien que me diga, ¿qué actores vieron? ¿Qué vieron? ¿Personas? Hay personas. Hay drones, hay impresoras 3D. Yo les hago una pregunta simple. Levánteme la mano. ¿Quién vio software? Ok. Ahí yo les dejo el primer mensaje. Estamos invadidos, este mensaje ya lo hemos repetido, pero estamos invadidos y tenemos una proyección muy grande de que vamos a estar, no sabemos hasta cuándo nos va a durar este aparatico aquí y no sabemos con qué vamos a interactuar mucho más adelante, no sabemos a 5 años qué inventos en términos de movilidad va a haber, pero lo que vamos a hacer es que vamos a estar invadidos de una cantidad de tecnología que nosotros vamos a usar. Eso es importantísimo. Pues resulta que también se están viniendo una cantidad de tecnologías en donde, tal vez lo voy a traducir, la VR, realidad virtual, realidad aumentada, el Internet de las cosas, los robots, los drones, la impresión 3D. Pero yo diría, detrás de esto hay un mensaje clarísimo. El software, para que esto opere, para que esto funcione, para que todo esto funcione, detrás de eso hay software. Hay una gran cantidad de software. Y si no, eso es como los nervios, es el sistema nervioso, es el alma de esas, es el cerebro de esos aparatos que estamos ahí. Pero resulta que nosotros no lo vemos. Entonces este es el primer mensaje en términos de las entidades, las organizaciones, las empresas y nosotros como personas tenemos que tener la primera capacidad y es entender que la tecnología cada vez en términos de quererla nosotros entender o comprender, cada vez va a ser más invisible. Voy a hablar de realidad virtual. ¿Creen ustedes que los que estamos sentados acá, que nos va a tocar definir alcances de realidad virtual, vamos a hacer requerimientos funcionales para realidad virtual? No. No. Fíjense lo que pasaba cuando hacíamos un ERP. Definimos requerimientos y definimos la operatividad del requerimiento y muchas veces nos ponemos con la especificación del reporte y muchas veces nos metemos con la especificación de la base de datos y muchas veces nos metemos con la parametrización y muchas veces nos metemos con el código. ¿Sí? Cuando estas tecnologías que vienen cada vez van a ser menos perceptibles, menos comprensibles, ¿sí? Y eso nos hace que nos empecemos a alejar de lo que en los últimos 10 años nosotros veníamos hablando. Voy a ir aquí muy rápido, que esto ya se habló en la mañana en términos de la tendencia hacia dónde se va a invertir y qué más se va a usar. Y obviamente los campeones, ya, como ya se dijo, es Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Pero aquí voy a partir de algo. En los últimos 10 años, nosotros, PwC, hemos venido haciendo año a año un estudio que se llama el Digital IQ. ¿Y qué hacemos? En todas las latitudes del mundo, nosotros tenemos 226 empresas, firmas, localidades en el mundo. Entonces vamos a las empresas donde estamos cerca y hacemos una encuesta, hacemos un ejercicio de entender el Digital IQ. En los últimos 10 años lo hacemos. ¿Y eso qué nos ha enseñado? Que cuando empezamos se hablaba de un refrán, porque lo volvimos refrán, y era algo que se llamaba alinear la tecnología con el negocio. Y entonces esa capacidad que teníamos para alinear la capacidad con el negocio era cuando podíamos tocar y cuando casi que podíamos palpar y tocar el software. Y casi que la tecnología era muy simple, porque alrededor de nuestra tecnología, ¿qué había? Impresoras, computadores,
nuestros laptops, nuestros desktops, tabletas y celulares. Eso es lo que hemos venido evolucionando. Esa evolución nos ha marcado una manera y un principio fundamental. No, mi base es alinear el negocio con la tecnología. Y teníamos entonces dos palabras, negocio y tecnología. Y ese negocio y tecnología nos marcaba una serie de pautas en términos que comenzamos nosotros a mirar con mayor detalle y decíamos, wow, el nivel de preocupación de la velocidad del cambio tecnológico como un riesgo para el crecimiento de la empresa. Cuando uno estaba por allá en el 2013, en Colombia, para nosotros la preocupación era el 19%, no lo vemos. O sea, eso a nosotros no nos va a tocar. Con el tiempo, en el último estudio que hicimos, ya equiparamos, digamos, ese nivel de preocupación y ya el 70% de personas, de directivos de las empresas, realmente están preocupados por ese cambio tecnológico que está sucediendo. Y entonces, eso que llamábamos nosotros, yo aquí voy el negocio y aquí va la tecnología y estoy alineado, ya empiezo a verlo como directivo como, eso no va a pasar. Pero además de eso, ¿por qué no va a pasar? Si yo invierto y le meto plata y hago grandes inversiones en la tecnología, pero no pasa. O sea, como que el balance es que como que no tengo alineado, no alcanzo a tener alineado la tecnología con el negocio. Y ahí empiezan esas preocupaciones. Pero además de eso, existen conceptos en términos de lo que empiezan a darse cuenta que empieza a aparecer una palabra y se llaman las personas. Resulta que yo hago la tecnología para el uso de las personas. Pero si esas personas no adoptan, no usan, no se apropian de esa tecnología, pues ese refrán de la alineación del negocio con la tecnología no va a ocurrir. Por más tecnología que le metamos, no va a ocurrir. Y entonces, esa variable en la ecuación de lo digital, que se llaman las personas, era como un eslabón, como una variable allá en la ecuación que no existía hace 10 años en términos prácticos. Y lo vamos a decir. Hoy resulta que empieza a volverse importante. ¿Por qué? Porque lo consideran importante, pero no le estamos haciendo inversión. ¿Y eso en qué posición nos pone? En que empiezan a aparecer unas cifras un poquito preocupantes en términos de... En el 2016, las empresas se calificaban con un IQ digital, con un índice digital del 52%. En el 2014 empezó a bajar del 66%. Y resulta que ese 55% está muy alineado a lo que Mario mostraba en términos de madurez digital, que era ¿de cuánto? ¿Se acuerdan lo que Mario dijo en Colombia? Eso. Muy alineado. ¿Sí? Y esto no lo hicimos con Sintel. Nos sentamos un día y empezamos a comparar los estudios y dijimos, ok, la tendencia global está muy parecida a la tendencia. ¿Qué pasó? Resulta que nosotros arrancamos por allá aquí no tengo el dato, pero por allá en el 2007, 2008, era el 70. ¿Eso qué quiere decir? No, yo estoy alineado con mi tecnología. ¿Por qué? Porque en el 2007 se hablaba de que lo digital era igual a la tecnología. Y era un concepto válido. ¿Sí? No estamos diciendo que, qué equivocados están. No, es un concepto válido. Y era un concepto. Pero resulta que esa ecuación que les acabo de hablar, en donde se empiezan a incluir a las personas, pero además de eso, la tecnología está apareciendo y yo, espéreme alineo, y por más de que saco plata y hago esfuerzos y hago equipos, no me alineo. Ok, entonces pongamos en la mitad a las personas y empiezan a aparecer conceptos que Mario compartió también que tenían que ver con los índices de adopción. O sea,
cómo nosotros como personas empezamos a hacer adopción de la tecnología. Y ahí cada uno de nosotros sabe qué adopción tecnológica tiene. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenemos la adopción hoy? Acá. Entonces ya no nos la están adoptando en el manual de calidad de la empresa. Ya no nos la están adoptando en el manual de usuario del sistema. Ahí era donde estaba. Hay otros mecanismos en los cuales yo tengo que empezar a pensar, pero fíjense de lo que ocurre aquí. El 55% de los ejecutivos dice que los proyectos digitales se entregan dentro del 10% de alcance. Y hay unos obstáculos bastante difíciles que hacen que uno diría, wow, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces empezamos a mirar y es una normal que no ha cambiado, que tiene que ver con las razones para hacer inversiones de los ejecutivos. ¿Cuál es la razón que si un ejecutivo, si un dueño de empresa invierte, ¿qué es lo que está esperando? Pues que haya retorno. ¿Qué quiere decir? Que haya nivel de aumento en los ingresos. Eso es la lógica. Y no esperaríamos que eso cambiara lo que es lo digital. Ese es el segundo llamado. Primero, tiene que ver mucho con la conciencia de lo que está pasando en la tecnología y que el software nos hace cada vez más consciente de que allá hay algo invisible, menos comprensible, que lo tenemos que dejar allá. Debemos dejar a Consensus, debemos dejar a SAP a que nos ayude a resolver. Yo antes del almuerzo escuchaba un poco en términos de interacciones cómo construimos en equipo. ¡Wow! Yo dije, uy, yo ahí casi me paro y digo, claro, porque es que ya es otro mecanismo de interacción de un negocio tecnológico con las personas que son las encargadas de hacer que el uso y apropiación en una empresa realmente se dé, que son ustedes, ¿sí? Y entonces, esos indicadores nos llevan a la siguiente reflexión. Todo está ocurriendo, pero si yo me voy otra vez al índice global de innovación, el índice global de innovación nos muestra unas cifras bastante en donde dice, según el porcentaje del promedio de inversión, es totalmente correspondiente al nivel de ingreso que tienen las empresas. Entonces, no estoy hablando del nivel de compra de software. Estoy hablando, porque es que uno entra aquí y uno trata de escarbar. Ojo, es el nivel de uso que yo le voy a dar al software. Sea que lo compre, sea que me lo invente, sea que en una generación de ideas salga a producirlo con una fábrica de software, sea que vino, facture y cogió el modelo de la fábrica de software de ellos para facturar y alguien se montó en el piloto y ¡uy! Pero el estudio es clarísimo. Ya dejamos de lado por allá la producción, dejamos por allá de lado los servicios. Pero hoy estamos hablando de software. Esa inversión en investigación y desarrollo en software nos va a generar ingresos. ¿Cómo se hace investigación y desarrollo en software? Pues construyendo casos de uso, construyendo experimentación y volviéndonos nosotros los que definen cómo vamos a utilizar la tecnología. Entonces estamos pasando nosotros de un rol donde definíamos necesidades de negocio, donde definíamos requerimientos funcionales, donde íbamos y hacíamos todos procesos de compras larguísimos, demoradísimos, etcétera, etcétera, a sentarnos a laboratorios. Así como la niña que esta mañana proponía que hicieran y se juntaran con Consensus para solucionar problemas, ya se fue. Eso se llama la innovación abierta. Eso es lo que aquí estamos hablando, la innovación abierta. Es como en lugar de sentarme yo a pedir una cotización y perder tiempo en una cantidad, yo digo que nuestra distribución del tiempo, esfuerzo y energía tiene que revalidarse. ¿Por qué no nos sentamos a hacer innovación abierta? Les voy a contar un caso. Nosotros tuvimos que hacer hace poco un plan de transformación para uno de los sectores que tiene mayor impacto, creo que es el que más impacto tiene en la economía colombiana, que tiene que ver con los pensionados. Entonces nos sentamos a pensar cómo iba a ser el futuro en los siguientes 10 años. Cuando ya lo teníamos planteado y sabíamos
sabíamos que el negocio iba a cambiar radicalmente, nos salimos y nos sentamos con alrededor de 40 proveedores, de los cuales más o menos 12 eran proveedores internacionales. Planteamos los problemas, y los problemas se nos iban a que, oiga, yo no sé cómo es, yo tampoco. O sea, nosotros íbamos a plantear un problema, y resulta que nos encontrábamos con uno, con otro, con otro, con otro. 4 proveedores con la misma capacidad de proveer, y ninguno y yo no sabíamos cuál era la solución. ¿Qué hace uno en ese momento? Procesos de innovación abierta. Entonces, los procesos de innovación abierta es sentar a los 4 competidores en la misma mesa, plantear un problema y entre todos llegar a una solución. Pasamos de modelos pesadísimos de gestión documental en procesos de defensa jurídica. ¿Sí? A nosotros el tema de la defensa jurídica de los pensionados en Colombia, a todos nosotros los contribuyentes, nos cuesta billones de pesos. Entonces el problema no era la gestión documental de los procesos. El problema era la inteligencia alrededor de esos procesos. Y de pasar de analizar folios y entonces cómo lo catalogo y entonces la retención documental. No, pasamos a generar modelos cognitivos y modelos de sistemas expertos e inteligencia artificial con prioridad de implementación en 4 años para dejar de perder plata, para saber que existe un patrón de los últimos 60 procesos que he perdido que tienen exactamente el mismo comportamiento y que yo debo evitar perderlo otra vez. Pero además de eso, eso nos genera cualquier cantidad. Entonces, cuando se conoció la historia cognitiva y la experiencia de un sistema experto, ¡wow! ¿Y qué hacemos si entonces cogemos al afiliado y nosotros lo caracterizamos y en lugar de tener un proceso de mes y medio, 2 o 3 meses, que puede durar hasta 6 meses, cuando nosotros vamos a llegar a pensionados y aplicamos todo ese tiempo? Y planteamos un problema. Señores, vamos a hacer una cosa. La persona llega y dice, me quiero pensionar. Y le decimos, listo, papá, ¿tiene tiempo? O mañana lo espero a las 8 de la mañana. Pero usted sale aquí con la autorización. Obviamente, ¿qué nos dice el negocio? Está loco, papá, hermano, se demora 6 semanas mínimo a 6 meses que nosotros hagamos el proceso. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a montar un modelo digital de empresa. Y ese modelo va a tener comunicación con expertos que están en otro lado. Y ese experto tiene unos modelos de sistemas expertos y de inteligencia artificial que hace 1000, 10.000, 1.000.000 de veces más rápido el razonamiento de papel que vamos a hacer durante los 6 meses. Uy, sí. ¿Pero qué fueron modelos? Modelos de innovación abierta. Esos son los modelos en donde preferimos invertir el tiempo en eso, la energía y los recursos que teníamos, que quedarnos pensando en, voy a hacer un RFI. Y entonces le voy a preguntar a la gente si tiene. Ya sabemos que tiene. La tecnología existe. El software existe. Entonces no preguntemos algo que ya sabemos que nos van a decir que ya existe. Y eso hace, cuando me empiezo a ir a una capacidad de empezar a entender lo que esta economía nos está llevando, a una redistribución del tiempo, a una concepción del tiempo y el espacio, a entender nuestras formas de trabajar con otros plazos, a entender que el cliente todos los días se autosegmenta. Nosotros mismos nos estamos autosegmentando todos los días en términos de preferencia, de la lealtad se perdió, ¿sí? En términos de mercadeo. ¿Y eso qué implica? Que nosotros tengamos que tener en la era digital unos modelos económicos que tienen que ver con, como ya lo han dicho aquí, con el consumo de lo que yo necesito, no con la compra, la adopción y los proyectos. No quiere decir que estoy demonizando o se van a acabar los grandes proyectos de implementación, van a seguir existiendo, pero los proyectos van a ser ágiles o empiezan a ser ágiles. Nosotros tenemos 3 o 4 proyectos en donde las iteraciones son de cada 3 semanas. Estamos haciendo iteraciones de arquitectura empresarial para modelos digitales de cada 3 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que después de esa iteración yo ya tengo piezas tecnológicas andando. Y entonces existe algo que se llama el prototipado.
Entonces la comunidad tecnológica cada vez va a tener que irse hacia laboratorios de innovación digital, que quiere decir, ok, comportamiento de compra, me voy yo donde mi cliente. Oiga, yo quisiera el dron, que le pusiera yo el tag y a través de SAP me leyera, me sacara el inventario, me avisara al celular y una vez me avisara, ojalá me disparara unos alertas y eso automáticamente me diera unos datos y me cruzara ya con el Big Data que tengo. Uy, hermano, déjeme 2 semanitas y vengo y se lo muestro. Eso es lo que va a pasar. Esa es la concepción hacia donde estamos yendo. Entonces, en esos términos, hace que tengamos que pensar en, ay, ¿y ahora qué comportamientos tengo que cambiar yo? Ahora sí nos vamos a ir a las personas. Entonces, en términos de comportamientos, voy a poner lo más básico. La reflexión que todos hacemos en este punto, y es, se nos vienen unos nativos digitales, y nosotros estamos en un relevamiento por digamos, la audiencia, pues tenemos unas edades en donde sabemos que nosotros no somos nativos digitales. Nosotros somos aquella generación que estamos recibiendo la tecnología y la tenemos que aprender. Pero vienen otros con otros comportamientos. Y esos comportamientos se van a adaptar en algún momento muy corto, que es alrededor de los siguientes 5 a 10 años, y tienen que ver una nueva economía de personas, de consumidores. Tiempo, de usar el tiempo, de lo que es el tiempo. Pues, ¿ir yo hasta allá? No, papi, hablemos por teléfono. Es así de fácil. Y del espacio, lo que yo puedo hacer aquí, ¿por qué lo voy a tener que hacer allá? ¿Sí? Como un ejemplo. Y eso hace que obviamente, de manera ilustrativa, empecemos a ver unas pautas de comportamiento que nos alertan, ¿sí? Y que nos tienen que cuestionar sobre todo lo que hemos visto hoy en términos de cómo nosotros enfrentamos ese factor, esa ecuación que tiene que ver con las personas. Ok, pero aquí pongo algo en términos prácticos. Hay estudios que dicen que es el 53% de todos los trabajos serán reemplazados por la tecnología en el 2035. Créanme que a título personal, y muchos compañeros, colegas, están de acuerdo conmigo, eso no va a pasar. O sea, eso no nos tiene que preocupar. Todas las revoluciones industriales ha pasado esto y esto siempre se ha pronosticado. Pero resulta que en especial en esta revolución industrial empiezan a aparecer unos atributos que en términos prácticos son irreemplazables por los robots o por procesos robotizados. Y tienen que ver con la adaptabilidad, tienen que ver con la solución de problemas, el liderazgo, la emocionalidad, la colaboración, la creatividad e innovación y habilidades digitales. Existen inteligencias robotizadas que simulan eso, pero nunca lo van a hacer como nosotros lo hacemos. Ahora, metámonos en las personas, que tiene que ver con la cultura. En la era de la máquina la gente importa más que nunca. Y obviamente, en términos de estrategia. Y aquí vamos a ir organizando los conceptos para ir terminando. Yo tengo una estrategia corporativa. Existen 2 únicas estrategias en la empresa: la estrategia corporativa y la estrategia de TI. La estrategia corporativa tiene por debajo, para cuando uno ve el mapa estratégico, una cantidad de mapas operativos que tienen que ver con el plan de mercadeo, el plan de producción y todo, y es donde se consiguen los resultados. No quiere decir que aquí abajito hay una estrategia digital. La estrategia de negocio es estrategia digital. La estrategia digital no se crea en las áreas de tecnología.
La estrategia digital la crean los dueños de la empresa, los accionistas de la empresa y los directivos. Nuestra función, obviamente, es ayudar desde cualquier área en que estemos, pero ayudar creando. Y eso quiere, uno diría, ¿cómo ayudo acá? Pues existen varias formas de hacerlo. Empezar a identificar qué tipo de transformación voy a hacer. A veces confundimos implementaciones tecnológicas con transformación, no lo es. Empecemos por algo. Alguien me dice, quiero mejorar un canal, ya voy a hacer la transformación digital. No. Voy a poner una app, no. Voy a sacar la página web, eso no es transformación digital. Ah, es que voy a integrar la cadena de valor. Uno diría, venga, esos son estrategias evolutivas, lo que llamaría uno en innovación, innovación incremental. Si estoy haciendo realmente innovación. Pero cuando yo hago la transformación de la industria, o sea, cuando yo me siento aquí y me empiezo a dar cuenta que cualquier cambio implica que el de adelante, mi cliente, o el de atrás, mi proveedor, tiene que hacer cambios también, ahí ya estoy haciendo transformación. Y cuando realmente viene una convergencia, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de casos reales en Colombia. Cuando hago una convergencia, ahí hay transformación. Entonces, esto es para que a conciencia nos sentemos y empecemos a entender qué tan lejos estamos de una transformación digital. Obviamente, esto que ustedes ven aquí empieza a decir, bueno, si todo esto está basado en que yo tengo que innovar, vamos a ver, esto es conceptualmente, rápidamente, lo que uno haría en términos de innovación. La innovación incremental es lo que yo tengo ya, pero lo voy a mejorar. Robotizar un proceso, eso es una innovación incremental. No es la panacea. No es la panacea. Pero además de eso, cuando yo tengo lo que llamaríamos nosotros hace 10 años, wow, la transformación tecnológica que está basada en los sistemas core, en el ERP, etcétera, etcétera. Eso es lo que hoy se constituye en el mejor mecanismo de innovación incremental. Es lo que yo llamaría los bloques de construcción. Es el Lego. Yo ya tengo el Lego. No lo vamos a dañar. No lo vamos a dañar. Yo tengo el Lego ahí. Yo tengo la fundamentación tecnológica para seguir evolucionando. Y entonces empieza a ocurrir algo donde dice, ok, yo quiero hacer disrupción. Y es cuando yo digo, yo lo que hago desde el punto de vista disruptivo hace que yo me vuelva un jugador, o sea, que el que cambia el juego de mi industria. O yo cambio el juego de la manera como el cliente me ve. Pero es radical cuando realmente me inventé algo en términos de un nuevo negocio, de un nuevo modelo de negocio. ¿Y eso qué implica? Que cuando ustedes se ven aquí, tienen que saber si venimos haciendo métodos Deming, modelos Deming, o venimos haciendo lo que apareció hace 7 años, 10 años, que es un modelo ágil, modelos ágiles. Hoy estamos hablando de modelos de antifragilidad. Los modelos de antifragilidad se caracterizan por 3 aspectos. Autoaprendizaje todos los días, generación e innovación todos los días y un manejo del tiempo y espacio diferente a lo que todas nuestras escuelas nos la dieron. Yo, con todo respeto a lo que aprendimos nosotros en la universidad, yo digo, Porter nos enseñó unas cosas, pero debería haber un Porter 3.0, un Porter 4.0. Con lo que aprendimos de Porter no hacemos una transformación digital. No lo hacemos. No lo hacemos porque es que existe una multilateralidad que nos hace antifrágiles. Ya para cerrar, quiero contarles esto, esto rápidamente. Esto es la organización centrada en los átomos, ¿sí? Esto es lo clásico. Es que venga, no es pecado que nosotros nos sintamos acá. Eso es esa es nuestra realidad. Entonces hay una forma, hay funciones, hay un contenido, la información es estática, hay un sistema integrado de componentes, el Lego que digo, que es información válida, hay unas especificaciones, me mido por desempeño y resulta que viene un
mundo digital que habla del valor de los bits, que además de eso son invisibles, incomprensibles, no lo puedo comprender. Pero debajo de ello, yo estoy habilitando temas que tienen que ver con lo que llamamos el mundo digital. Y todo está a disposición. Entonces, ¿qué me queda en términos de función? Ponerla para uso y apropiación de las personas. ¿Qué exige? Que yo tenga una capacidad única que se llama ser innovador. Y eso nos lleva, obviamente, a que yo ya no vea un sistema. Vuelvo y lo digo, lo que ustedes ven aquí es lo que nosotros tenemos, el ecosistema. Los sistemas básicos, los sistemas core, los sistemas de apoyo, la cadena de abastecimiento, eso ya está establecido. No nos inventemos algo que ya está establecido. Esos son los bloques de construcción que ya tenemos. Lo que viene es lo que está a la derecha. Es ahora sí cómo nos conectamos en un mundo digital para capturar datos que al final son los catalizadores de la transformación digital. Y eso exige que nosotros empecemos a ver una serie de características, de habilidades, de atributos, de competencias, pero hay uno principal que es el mensaje que quiero que se lleven. Es lo que está centrado en lo humano. Aquí vamos a llevarlo a la realidad. Lo que les contaba Mario en la anterior conversación se resume en lo siguiente. Nosotros hicimos una convocatoria este año del Premio de Transformación Digital. Y ese Premio de Transformación Digital fue entregado el 23 de agosto en el evento de Andicom de Cartagena. Nosotros fueron alrededor de 40 postulantes. De esos 40 postulantes, nosotros 4 categorías, nosotros presentamos 12 finalistas. 12 finalistas muy buenos. Pero también hay que decir que de los 14 postulantes hubo rápidamente un filtro, y ese filtro tenía que ver, primero, muchos postulantes, y aquí muchos postulantes que postulaban era un proyecto de tecnología. Venga, ¿dónde está la transformación? No, es que es un proyecto de tecnología. Había otro, esos barridos. Siguiente, no, es que yo tengo una idea. Venga, pero ¿dónde está la transformación? No, es que mi idea es tan berraca que esa es la transformación. No, ¿cuál es la idea? El siguiente, desechado. El siguiente, no, es que yo a eso le metí tantos millones de dólares. Y el resultado, no, espere, califíqueme por la plata que le he metido a eso. No. ¿Dónde está la transformación? Al final quedaron unos finalistas que son los que ustedes ven aquí. La categoría de grandes empresas, categoría de pymes, categoría de transformación con impacto social y categoría de emprendimiento del año. Para ir, digamos, por lo fácil, eso eran las condiciones y que se van a mantener para la segunda edición, que es dentro de un año, y pues que esperamos no lleguen 40, que lleguen 200 y que muchos de ustedes se estén postulando ahí. Y tiene que ver con, realmente tiene que haber cambios significativos en el modelo, impacto en las personas y una adopción cultural digital. Un modelo sostenible, una visión estratégica y obviamente la conciencia de que estoy utilizando plataformas disruptivas, pero ese no es el eje. O sea, el negocio, la tecnología está beneficiando a las personas. Esa era la fundamentación. En resumen, como ganador de pymes quedó Voxel Leap, como ganador de impacto social Wikimujeres, Voxel Leap, Wikimujeres, grandes empresas Bancolombia y un Docs3, que es una plataforma, un repositorio de información médica. Poco del aprendizaje que queda aquí. De los finalistas, de los 12 y de estos 4 ganadores, ninguno en la postulación habló de tecnología. Ninguno. A mí digamos, Mario, que fue uno de los jurados, yo también, bueno, fuimos varios directivos de Sintel y de PwC, por todo Colombia, mirando casos, etcétera, etcétera. Sí, había un momento en que uno decía, ¡wow! ¿Esa es la tecnología?
¡Wow! Tecnología realmente de punta, modelos de interoperabilidad, la base en manejo de los datos. Uno decía, ¡wow! Espectacular. Pero quiero decirles que, por ejemplo, no, es que ninguno habló de tecnología, pero quiero decirles, por ejemplo, Wikimujeres apenas utiliza una plataforma como Facebook, una comunidad de 60.000 mujeres produciendo, y diría yo, con un Producto Interno Bruto de esa comunidad, miren, y con unos resultados económicos a nivel familia y a nivel personas, que si fuera una comunidad de hombres no lograríamos, porque es una comunidad basada en la emoción, en ese tejido social que solamente las mujeres pueden armar, no nosotros los hombres, en manifestar unos sentimientos, en decir, ¿qué hago? Estoy desocupada. Y a los 3, 4, 5 meses, volverse empresaria. Me mostraban historias de personas que vendían brownies y ahora tenían fábricas de brownies, pero además codificaban en Jumbo, hecho a través de una comunidad bastante, pero no había tecnología. ¿Dónde está la transformación digital? Personas que empezaron a hacer uso y personas que crearon un ecosistema económico de proveeduría de productos, de ayuda de personas. 3 fundaciones ayudando a recolectar dinero de una manera, bueno, no puedo decirlo, pero en 12 horas recolectaron una cantidad millonaria y uno decía, ¿pero cómo? Mujeres. Y yo diría como mensaje final, la transformación digital la hacen las personas. Mesfix, que es un modelo de factoring electrónico y es una fintech, es una nueva de las fintech, considerada como pyme, y nosotros lo evaluamos, pero que muy pronto se va a volver una mediana y una gran empresa porque está recibiendo una cantidad de funding en términos de empresas interesadas de todo el mundo y metiéndose en un modelo de negocio. Felipe Tascón tiene algo, Geranil Pomato, que es la líder de Wikimujeres, y Santiago Barencou, tienen los 3 algo en común. Primero, personas que de alguna manera generaron su empresa, y esto es para todos, generaron sus empresas a través de nuevos modelos de negocio. Los tres venían de las empresas tradicionales, habían estado sentados en escritorios, ¿sí? Crearon modelos de negocio tradicionales. Santiago, por ejemplo, tiene una fábrica de colchones y vende colchones. Y automatizó esa cadena de abastecimiento que uno dice, bárbaro. Se me olvidó, Virtual Llantas. Tiene una automatización, o sea, rompió todo el esquema de la cadena de abastecimiento. Es una transformación digital bastante interesante. Pero están basados en nuevos modelos de negocio. Primer mensaje, siempre pensemos nosotros en la empresa que vamos a crear un nuevo modelo de negocio. Siempre preguntémonos eso, ¿cuál va a ser? El modelo es relacional, no quiere decir que desaparece el modelo transaccional. El modelo es relacional, o sea, que después de lo transaccional o antes de lo transaccional, siempre predomina la relación con el cliente. La cultura de uso es natural, o sea, nadie me obliga a usarla. O sea, yo tengo que generar cosas para que mi cliente o el empleado o quien sea utilice lo que creamos ahí. No lo obliguemos a través de pupitrazo o a través de manuales, como lo decía. El modelo de operación es fuerte. Y no necesitaron años para crearlo. Wikimujeres creo que lleva 3 años. Voxelip lleva alrededor de 4 o 5 años. Virtual Llantas lleva 4 años. Netflix lleva 2 años y medio. 3 años. La concepción de tiempo y de espacio es radicalmente diferente a los modelos tradicionales. La tecnología es invisible. El modelo de negocio es sostenible y está construido con base en un modelo económico. Y ya están planteando, esta es la más interesante. Cuando hablamos con estas personas, pero además de eso, yo hablé alrededor de 25 personas, pero en particular estas y otras que pueden estar en el grupo, ¿saben qué es lo que era más inspirador de ellos, que realmente lo descolocan a uno?
Que yo salía de la ciudad donde estuviera, y yo decía, wow, están pensando, están planteando cuál va a ser la siguiente innovación disruptiva y radical. Entonces yo tenía que invertirle un día más. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un roadmap de todo lo que iban a hacer. Tienen drones de por medio, tienen unas cadenas de abastecimiento, unos modelos de movilidad y de Internet de las cosas ya pensados aquí. Esto, y vuelvo, y perdón que me devuelva a ellos. ¿Qué ven ahí? Personas común y corriente, como nosotros. Entonces, aquí yo finalizo, en términos de el nivel de importancia que somos las personas en esta era. Y los invito a dos cosas fundamentales: a que entre el negocio y la tecnología metamos siempre la experiencia de las personas. Y el otro, todos nos proponemos aprender y nos aprendemos y todos estamos en una era en que el aprendizaje es continuo, todos tenemos propósitos de aprender cosas nuevas, pero para que se lo lleven y reflexionen sobre eso, los invito a aprender nuevas formas de pensar. Muchas gracias, muy amables.